¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional, 22:41. Le damos la bienvenida de inmediato aquí en Televisión Nacional y todas sus plataformas y radio de una transmisión conjunta a nuestros panelistas. Francisco Vidal, muy buenas noches. Buenas noches, ciudad. Alejandra Kraus, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Silvia Aguirre, gracias por estar aquí, muy buenas noches también. Y Gonzalo Miller, muy buenas noches. Bueno, es imposible no partir por un hecho que ocurrió el día viernes en la mañana en la región de la Araucanía, en Padre Las Casas específicamente, con el asesinato a un carabinero, un muchacho de 24 años, y afortunadamente se ve una condena transversal, tiene repercusiones políticas, pero queda la preocupación sin duda que qué está ocurriendo en esa zona de nuestro país con una violencia tan desatada y aparentemente grupos grandes que operan con cierta seguridad o que no les va a pasar nada o que tienen cobertura o que quieren dar una señal que al resto del país y a las propias personas que viven en la región de la Araucanía los preocupa muchísimo, según uno puede leer. Francisco Vidal, ¿qué reflexiones puede hacer y qué soluciones se pueden esforzar para salir de la trampa en que estamos? Yo creo que tenemos que restablecer un principio en un régimen democrático. Erradicar bajo toda circunstancia la violencia, cualquiera ella sea. Y a mí me gustó el rechazo unánime, pero no basta el rechazo. Hay que generar políticas para que esto no vuelva a ocurrir. Ni esto, ni Catrillanca. O sea, ni un muerto más. Ahora, ¿qué hacer? En el caso de los grupos que se marginan del sistema democrático, la ley. Y aplicar la ley, al amparo de la ley. ¿No se está aplicando la ley? O sea, muchos dicen que no hay Estado de Derecho hoy día en la Araucanía. No, lo que sucede es que en mi opinión hay un tema de insuficiencia operativa, claramente, insuficiencia de inteligencia. Leía yo algunas semanas atrás que en un radio que eran como 60 kilómetros cuadrados, había más de 30 camiones quemados. Entonces tú dices, en un radio de 60 kilómetros cuadrados, ¿cómo no haber capacidad de inteligencia y operativa para neutralizar? Pero desde el punto de vista político, este país no resiste más muertos por violencia política. No más. Silvia, parece ser que hay mucha impunidad de los que actúan, ya sea matando a este joven carabinero o quemando. Vimos la semana pasada unas imágenes muy impresionantes de quemando 14 camiones, gente que se baja de autos, que hay cámaras con armamento largo. Da la impresión de que es un poquito de tierra de nadie. ¿Tú cómo lo ves? A ver, es un tema del cual no manejo temas de seguridad, así que me cuesta opinar de este tema, pero claramente tenemos un conflicto en la Araucanía que lleva años y que ha escalado en el último tiempo. Es un conflicto político, pero el CEP hace poco hizo una encuesta, creo que hace 2 años atrás hizo una encuesta a la población mapuche, tanto de la Araucanía como fuera de la Araucanía, y ahí se mostraba que este conflicto violento es muy minoritario dentro del pueblo mapuche, es decir, acá se está perjudicando a la población mapuche, estos grupos. Y lo que uno observa en otros países que han tenido este tipo de violencia, como Irlanda, como España, es que no se resuelve con carabineros, se resuelve con inteligencia. Y eso toma años. Y yo creo que en Chile tenemos un tremendo déficit en inteligencia. Entonces es un tema sumamente complejo y, como dice Pancho, hay que ir por la vía del diálogo, la parte política, pero por la parte de la violencia, como decía hoy día Carlos Peña, ¿verdad? Hay que utilizar la legítima uso de la fuerza que tiene el Estado para... Claro, un Estado democrático... No tiene complejos. No. A diferencia de una dictadura, que por definición es una aberración, un Estado democrático tiene derecho a defenderse. Alejandra, tú que eres abogado, ¿tú ves un Estado con complejos para actuar allí? De alguna manera creo que hay ineficiencia completa. Porque aquí estamos suponiendo que lo ocurrido el día viernes es un hecho que es propio del conflicto político, social de la Araucanía, un conflicto político. No sabemos. Entonces, lo primero que a mí me parece es la urgencia de que la Fiscalía investigue y en breve se entreguen los antecedentes claros de lo ocurrido el día viernes. Y por otro lado, yo me imagino que todos sabemos la importancia de la institución de Carabineros. Este país requiere en serio que de alguna manera todos pongamos nuestra voluntad para que efectivamente Carabineros pueda ejercer adecuadamente. Porque hay un elemento que a mí me pareció importante
destacar o preocupar en forma preocupante. Y es que el tío Sí. del cabo segundo, de la familia Naín, a quien obviamente todos estamos cerca, el dolor y acompañamos frente al horror de esa muerte, señaló que aquí no existieron protocolos, que los carabineros de la región de Araucanía están abandonados en materia de seguridad. Y eso no puede seguir ocurriendo por las razones que ustedes señalaban. Todos sabemos, hace ya muchos años, que en la zona de la Araucanía tenemos un conflicto de características que no han sido detectadas. Y por lo mismo, abordar también la reforma profunda y estructural de Carabineros no puede quedarse al margen, y sin duda la situación de los Carabineros tanto cuanto trabajadores y el servicio de una función pública. Gonzalo. Bueno, más allá del asesinato, ¿no? Que ha conmovido a todo Chile, creo, ¿no? No solo el mundo político, que está bien, el mundo político se pega en el pecho y dice, mira, qué increíble lo que pasa, pero resulta que cuando la familia es la que recoge a ese carabinero, es la viuda, son sus hijos los que quedan ahí, y finalmente esto es un abuso del Estado, un abuso de la política, finalmente. O sea, cómo hay una región que vive, y aquí lo venimos repitiendo y repitiendo, Sí. no tiene Estado de Derecho la Araucanía. Y no nos atrevemos a decir las cosas como son. Esto fue un asesinato. Tú lo dijiste, Pancho, tú tienes el valor de decirlo. Esto es un asesinato político. Eso fue. Entonces, ¿hasta cuándo estamos, la política, tolerando que la violencia se instale, que haya una pedagogía de la violencia y que siga cobrando vidas? Sin importar, hoy día es un carabinero, después va a ser otra persona, y así. Perdón, Juan Barrio, hay una ley Juan Barrio. ¿Y por qué se llama la ley Juan Barrio? Porque el chofer de ese camión murió. ¿Ah? Claro, quemado dentro de la cabina. Quemado dentro de la cabina. Entonces, ¿cuántas imágenes más de horror tenemos que ver para poder hacer algo? Porque resulta que la lista, que la han hecho todos, es la misma lista, si tengo buena memoria, desde el evento, desde el asesinato de Catrillanca. Ley antiterrorista, ineficaz. Ley de inteligencia, no existe. El país está paralizada. La política todavía no logra ponerse de acuerdo con todo lo que ha pasado de Catrillanca hasta acá. No hay ley de inteligencia. O sea, decimos, oye, no hay inteligencia, ¿cómo no se va a poder? Dice Pancho, toda la razón. Pero resulta que no hay ley, po. Entonces, si no hay voluntad política para transformar la indignación que produce el asesinato en práctica, en algo concreto, en avanzar en una legislación, y como tú mismo dijiste, el Estado de Derecho que no existe hoy día en la Araucanía, no nos duele a todos. Ese es el punto, no nos duele a todos. Y finalmente esa familia, piensa que hoy día estamos viendo el asesinato, así como fue el asesinato de Catrillanca. Pero ¿cuántas son las miles de personas que están ahí y que son víctimas de esa violencia? En distintos órdenes, en distintas Y dimensiones. día a día, ¿Ah? cotidianamente. Pero cotidianamente, y se tuvieron que acostumbrar a que estuviera todo medio militarizado, con carabineros y todo, pero además ineficazmente, o sea, sin ningún destino. Entonces, lo mismo, la reforma carabineros, por supuesto, tiene que haber una reforma carabineros profunda. Pero yo me pregunto, ¿vamos a estar dispuestos a hacer esa reforma de verdad? Porque esa reforma implica al menos subir muchísimo los ingresos de carabineros. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a subir los sueldos mucho a los carabineros? Para poder contar con una dotación de carabineros a la altura de lo que queremos. Queremos carabineros más profesionales, más capacitados. Y resulta que los carabineros tienen los sueldos más bajos de todos. Más bajos de todos. Entonces decimos, ¿cómo queremos una policía? Leí, Gonzalo, que hay 5.000 cupos no llenados. Pero ¿cómo va a haber, Pancho? Si piensa, hoy día, además del riesgo personal de su vida, Carabineros de Chile vive básicamente porque hay chilenos que tienen una vocación. Pero en Carabineros. Gonzalo, Vocación. Por eso entran a Carabineros, por vocación. Porque a la hora que hicieran el mínimo cálculo racional como un trabajo, no entraría nadie a Carabineros. Entonces decimos, ¿tenemos que hacer una profunda reforma? Sin duda. Pero también, como dicen los gringos, ya que hay elecciones este martes, hay que poner la plata donde uno pone la boca. Exactamente. Porque si no, ¿qué más del legitimador de la política que hablar de los problemas sin ser capaz de resolverlos? ¿Sabes qué? No podemos separar un tema respecto de otro. Si solo creemos que vamos a resolver el tema de la Araucanía u otros con endurecer leyes, sabemos a ciencia cierta que eso no va. Sí, el problema es que no hacemos ni uno ni otro. Espérate. A propósito,
de más presupuesto, yo creo que la reforma profunda de la institución es necesaria, porque basta suponer cuántos millones fueron defraudados. O sea, aquí tenemos un problema muy serio en la institución, profundamente en esta y en otras, en esta materia. Entonces yo creo, Gonzalo, que no podemos ir separando o reducir a un tema de incremento de remuneraciones. Silvia decía muy claramente que hay... ¿Cómo va a aquí tener una policía más profesional con los sueldos que le pagas a Carabineros? hay que mejorarlo. Pero Eso te es, digo, po. la Entonces, cuando dice, rabia de la tropa... no puede ser de que el pero la fraude de rabia, algunos la oficiales molestia. sea el freno para Mira, mejorar la molestia los ingresos de las tropas, del carabinero que sale a la calle, del carabinero que está haciendo un embarque, digamos, para efectos de entregar una propiedad. Lo mandan sin ningún tipo de protección en la zona roja de nuestro país, sin ningún tipo de protección. Eso no es posible. En cambio, vamos a la Plaza Italia, para que darnos dignidad, depende de quién la denomine, y nos encontramos con equipamientos de primera línea, en circunstancias que probablemente la institución debió haber privilegiado en todas circunstancias lo que ocurría Silvia Seguirre. en la novela. Sí, a ver, yo creo que, sin ser experta en esto, lo que observamos en otros países, digamos, es que tenemos que tener carabineros mejor formados para contener, por ejemplo, las manifestaciones pacíficas y para que puedan actuar bien. Pero pedirle a carabineros una unidad especial, de fuerzas especiales, esos son policías especializadas. Tú no tienes por qué formar a todos los carabineros con ese nivel de expertise. Yo creo que hay que separar ahí qué le exiges tú a carabineros y qué le exiges tú ya son a unidades otras fuerzas especializadas. especiales. Pero yo creo que es importante lo que tú mencionabas, Matías, antes de que comenzáramos, de si lo que estamos observando acá es un tema netamente político o si está influido por el narcotráfico. Porque si está metido el narcotráfico, o sea, seamos también realistas y honestos. México está capturado por el narcotráfico, mira lo que pasó con Colombia, y nosotros vamos a poder lidiar con ello. Ha destruido países. Bueno, eso hay que evitarlo. Bueno, pero... Y por eso hay que pero hay que ser clarificar y honestos. no calificar de asesinato político a la primera. Porque es importante saber qué efectivamente está ocurriendo en la Araucanía, en que podemos encontrar temas. Traslape. Exactamente. Yo tengo un dato, multicausal. aprovechando todavía mi buena memoria. El último reajuste de Carabineros, que fue reajuste en sentido específico, más allá de los de año a año, fue Michelle Bachelet el 2008. Hace Ese 12 es años. Hace 12 años. 12 años. El último reajuste propiamente tal para Carabineros. Y a su vez el anterior fue en 1997. Y otro dato para la gente que nos ve, la concertación apostó a Carabineros. Les voy a dar un dato. El año 90, la dotación de Carabineros era 30.000, 31.000. Hoy día son 60.000, hombres y mujeres. Un poco menos, pero hay 60.000 cupos. Cupos, Eso, exactamente. no es tanto... Ahora, hay otro elemento que no se toca aquí, y no se ha tocado, que es que una ciudadanía o una institución que pierde raigambre con la ciudadanía, hay una forma también de deslegitimar a la institución Es que permanentemente. eso tiene una razón relativa. Y eso ha sido produciendo un divorcio en un sector de la población, no en todos, probablemente en muchos chilenos y chilenas tienen un problema y llaman a carabineros y se sienten seguros. Mira, hay una situación política de desmedro a carabineros, de maltrato. Mira, ¿Ustedes lo ven así? yo como está en la moneda de cargo, entre otras cosas, las encuestas, en los 2000, Carabineros competía en el primer lugar de confianza y credibilidad con las radios, me acuerdo perfecto, y la PDI. A todo esto quiero decir que la PDI hoy día es la institución de mayor confianza de Chile. Y más un aviso. Es posible. Porque la PDI que recibió el presidente Elwin, acuérdense, era lo último. Y se hizo una reforma sustantiva, ahí estaba Nelson Meri, me acuerdo, y cambió. Y los sucesivos directores han ido mejorando y hoy día, oye, perdóname, yo no he tenido un minuto para averiguar. No debe ser frecuente que la institución más confiable en un país sea una policía. No se me ocurre a mí como inmediato, como automático. Pero volviendo al tema de la Araucanía, ¿cierto? Y sobre todo de este caso, porque muchas veces para no irnos para otro lado, yo creo que vale la pena detenernos.
Carabineros tampoco es el único responsable del Estado de Derecho en la Araucanía. No, fiscalía. Uno dice, mira la Fiscalía y dice, bueno, ¿qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con su efectividad? ¿Qué debe investigar? Claro. Porque uno dice, claro, uno dice, mira, es que ya a la política la gente ya le cree poco. Entonces, cuando ve que el intendente va y presenta una querella contra quien resuelve el responsable, sabe inmediatamente que eso no va a pasar nada, que no va a haber nada. Y perdón, la gravedad de lo que tiene eso. ¿Por qué? Porque está diciendo, mire, el Estado va a hacer justicia y resulta que la gente lo que dice, desde el minuto que escucha una querella contra quien resulte responsable, Lo cree. sabe que no va a pasar nada. Entonces, ese es el debilitamiento del Estado de Derecho. Y no solo la Fiscalía, también los Por jueces. eso tenemos que tienen un rol. rebobinar, pues. A mí me gustó la columna de Carlos Peña hoy día. Buena, sí. Cualquiera sea el tipo de Estado, mi obsesión es el Estado social de derecho, bueno, tiene que defenderse, pues, de los que no quieren jugar en la cancha de un Estado de derecho. Y eso implica aplicar la ley, ahora, cumpliendo la ley también, pues. No más huracán, no más asesinato Catrillanca, cumpliendo la ley. No más Gustavo Gatica, no más Fabiola Campillay. Qué tremendo Bueno. que todos tenemos que empatarlo. En este país estamos en una lógica de que nadie se atreve a decir muchos argumentos sin decir el del otro lado. Los de aquí dicen, no más Catrillanca sin no sé qué, este sin no Lo que sé pasa es que cuánto. para ser coherente, pero esto, Matías... pero esto es de todos, ¿ah? No, sí, pero para ser coherente... Es como que no me vayan a decir que yo dije que estoy a favor de Carabineros para que no me digan No, que sí, yo no, no. recoger yo no algo tengo que problema. Gonzalo... No, yo sé que tú no tienes problema, pero esto es una lógica que yo la veo repetida, estoy en muchos programas y todo el mundo dice Yo estoy esto, pero también eso. No, yo El estoy completamente, empate. digamos, concuerdo contigo, menos en esta materia, menos cuando tienen que ver con vidas de seres humanos, no podemos competir. Pero voy a recoger algo que en forma muy certera dice Gonzalo, y es que basta, aquí el Estado de Derecho de alguna manera somos responsables todos, y basta de presentar estas querellas, pero ahí me surge mi parte propia y desviación propia de los abogados. Es la voluntad política que tú ejerces al presentar una querella de estar encima. Y en consecuencia, el rol del intendente, en el caso de la novena o en otro, da lo mismo, es clave. Es clave como parte. Sí, Alejandro, es verdad. Como parte sí, seguir va a ser parte y todo, pero lo que uno ve la experiencia y no solamente la Araucanía, es que la gran mayoría de las investigaciones terminan en nada. En poco y nada. Que la Es que- Fiscalía dice se archiva. ¿Por qué? Porque no hay medios, no no hay podemos pruebas, no hay permitir nada. más. Y resulta que aquí... La presión política es importante para eso. Aquí uno debiera ver la voluntad política, más que en presentar una querella contra el resultante responsable, en hacer los cambios que van a permitir recuperar el Estado de Derecho. Tener una institución como Carabineros, si queremos mejor policía, tenemos que hacerlo tenemos que esa voluntad política se tiene que traducir en hechos materiales. Si eso cuando habla de la reforma de Carabineros, queremos Carabineros más capacitados, capaces de enfrentar una ciudadanía que además es distinta a la que enfrentaba hace 30 años, pues, Pancho. Así es. Hoy día es muy distinta esa ciudadanía. ¿Queremos esos Carabineros? Perfecto, pero tenemos que darle los medios para poder tener esos Carabineros. ¿Cómo tú mencionaste la PDI? Si la PDI lo que hizo no fue magia. ¿Qué hizo? En vez de empezar a reclutar a los 18 años, empezó a reclutar a los 21, a los 25. Si tú venías con una carrera, te reconocían No, la se carrera. creó el de forma de escalafón de pensar. Bueno, profesionales. vamos. Y esos son los escalafones en Carabineros los que hay que modificar, sobre todo para hacerlo más atractivo y de alguna manera, para tener mejor policía, tenemos que tener una mejor capacitación. El segundo 10%, y algunos irónicamente dicen el segundo único 10% por única vez. Silvia Eso no dice... existe en la historia de Chile. ¿Cómo? Esa es única vez. Esa única vez, porque era, ¿Sabes que el impuesto específico de los combustibles era cuándo por nació? única vez. 1985, 3 de marzo, Terremoto. Claro, Arreglar Era las por carreteras. una vez y para construir la carretera. Tal cual. Yo logré una tasa extraordinaria que también era temporal y la transformamos al final. Logramos para la ley sana. Igual que los aumentos del IVA. Que el 10%, Silvia, hay muchas personas, 1,9 millones de chilenos y chilenas ya quedaron sin ningún peso en su cuenta de ahorro individual. Probablemente son personas que tengan menores ingresos, esas personas ya en este segundo 10% no pueden participar. Entonces, ¿hay una focalización? ¿Está bien enfocado o es meramente una medida política, a tu juicio, el retiro del segundo 10%? Absolutamente una medida política y además muy contraproducente con debatir justamente el tema de la reforma a las pensiones. O sea, piensa tú que estamos debatiendo en el Congreso aumentar en 6 puntos de tu trabajo, ¿verdad? La cotización
a las pensiones, 6 puntos. Cada retiro de 10% son 2 puntos menos que tú te comes. O sea, en este minuto, si le ponemos 6 puntos más a nuestra cotización, ya perdimos 2 con el primer retiro. Nos van quedando 4. Con este segundo retiro, nos van quedando 2 puntos. Es decir, vamos a perder 6 puntos de nuestro salario para meterlo a pensiones, para llenar un hoyo y ya lo estamos consumiendo. Entonces, no tiene sentido. Como tú decías, casi 2 millones de personas ya no tiene un peso en su cuenta con este segundo retiro. Esto estaría llegando a casi 4 millones de personas. Después, esto tiene un gasto para el Estado. 3.400 millones de dólares va a costar en mayores pensiones que va a tener que poner el Estado el primer retiro. El segundo retiro tiene un costo de 2.800 millones de dólares y además es regresivo. El 47%, si hacemos el segundo retiro, de lo que se va a retirar, el 47% se lo lleva el quintil más rico y solo el 5% el quintil más pobre porque ya retiró y no tiene plata. Y le estamos regalando a personas de mayores ingresos, no solamente la persona retira su 10%, que es 4,3 millones, sino que el Estado le regala a esa persona 1,5 millones más. Ya le regaló el primer retiro 1,5 millones, le regala por segunda vez 1,5 millones por incentivos en exenciones tributarias y en el tema de la franquicia de la APB. Y si vemos las cifras macro, lo que uno observa es que en términos de reducción de salario a nivel nacional, la reducción ha significado 7.000 millones de dólares menos. Y el primer retiro de AFP significó 18.000 millones de dólares. De hecho, el Banco Estado hizo hace poco un informe y decía que las cuentas RUT de las personas había aumentado la caja de cada cuenta RUT en 2,5 veces. Entonces, pareciera ser que si hay personas en Chile que hoy día lo están pasando muy mal y necesitan recursos, esta es una pésima política porque va concentrada a dar recursos a gente que hoy día tiene los recursos y no le está llegando a la gente que más lo necesita, con un tremendo daño a las pensiones futuras. Pero hay un punto. Francisco. Si el gobierno, en la crisis que vivimos, con 12,3, hablemos en castellano, 2 millones de cesantes, hombres y mujeres, 1,5 millones de gente que se aburrió de buscar trabajo, 5 o 6 puntos menos de crecimiento económico este año. Entonces yo digo, para evitar el segundo retiro, ¿qué debería ser la política correcta? Prolongar la ayuda, pues. Y eso no está. Y como eso no está, ¿qué hace la ciudadanía? Bueno, denme el segundo 10%. Tienes razón tú. Son 11 millones los que tienen plata en la AFP. No, cuenta este FP. Cuenta. Ahora... 2 millones en el primer 10% retiraron todos. Te quedan 9. Con el segundo 10% que van a quedar 6, 7. Pero el proyecto, que es bueno aclararlo, tiene otros elementos distintos al primer retiro. Y hay unanimidad en 2 cosas que me parece muy importante. El enfermo terminal con sobrevida máxima de 1 año puede retirar su fondo. Oye, eso tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Eso sí. Y lo que más me hace sentido a mí es el tema del papito corazón, Las pensiones. Las pensiones. que no paga y en consecuencia, ante orden judicial, se le saca plata de la AFP y se le da a la señora, a la mujer, la pareja y los hijos. Ahora, hay un tremendo temazo con el 10% de las rentas vitalicias, que son 650.000 pensionados que están en renta vitalicia. Pero raya para suma, Matías, mi posición, nuestra posición es, si el Estado no reacciona y no entiende que hay que seguir ayudando, no queda más alternativa que el segundo retiro. Alejandra Kraus, ¿tú qué piensas? Coincido absolutamente con Pancho. Absolutamente con Pancho. Aquí, fíjate que yo estuve en este programa a fines de junio y ya se empezaba a avanzar fuertemente el proyecto de ley sobre el primer retiro. 4 meses después estamos discutiendo el segundo. Y si uno hace el análisis del impacto como política pública, tú ves agosto y septiembre, el impacto en las familias, el retiro del 10% versus el IFE y el bono de la clase media es impactante. ¿A cuántas familias llegaron? Y sí hacer una precisión, que se ha hecho mucho el contrapeso respecto al debate que se estaría dando respecto a la modificación al sistema de pensiones. El sistema de pensiones, el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado está paralizado. Hace más. No. La oposición
presentó a través de sus técnicos una propuesta detalladísima en el mes de julio y se le entregó cuantificada al gobierno. Y el Ministerio de Hacienda y DIPRES se demoraron mucho en cuantificarla y darse cuenta que efectivamente es una buena propuesta, que tiene efectivamente impactos ciertos en los actuales pensionados y en los futuros. En consecuencia, aquí el debate no se está dando. Y porque no se está dando, y porque el impacto, y se están acabando las ayudas, y las familias lo siguen pasando mal, porque la recuperación del empleo no está siendo de igual manera para el resto. Gonzalo Müller, ¿a ti qué te parece? Sí, lo que pasa es que es una señal más del deterioro de la política. Si finalmente lo que estamos discutiendo, esta es una política pública pésima, desde todo punto de vista. ¿Ah? Una muy mala política pública. Uno dice, es que no fuimos capaces de llegar con otra, que eso es lo que dice Pancho, no fuimos capaces como Estado, como sistema político, de ofrecerle algo mejor, así que lo dejamos abandonado, cada uno rasquese con su platita, porque eso sí, y ahí hay un punto a lo que me referí, las personas recurrieron a sus fondos. Por eso que yo creo que desde la lógica del retiro, lo único que corresponde es la universalidad. No corresponde ni los matices, porque esa plata no es del Estado, es de cada uno de los trabajadores. Entonces, yo ahí difiero en términos de decirle, mira, que es regresiva. No, no es regresiva, son tus fondos. Eso no es regresivo ni progresivo, tiene que ver con lo que tú ahorraste. Por eso que la lógica de lo regresivo o no regresivo, que tiene que ver, sí, con otras políticas públicas, yo creo que no aplica para este caso. Es regresivo. Pero ¿cómo no va a ser a mí, ¿por regresivo qué no me regalarle gusta? al Estado plata a los más ricos? No le está regalando No, ni un el peso. Estado no le está en regalando. Ni exenciones un peso. tributarias y en, No, y en pero franquicias. No, pero APB. ese otro, Ese es otro tema, las exenciones tributarias. Ya, pues, pero Bueno, es plata que deja de recibir el Estado. pero Siempre no le y está cuando la regalando. gente lo ponga en APB, pero si se lo consume, pero- no. El APB es para un segmento APB súper... son 500 Silvia, millones de dólares. Silvia, pero Mira, para vamos un a ver los segmento... números. Vamos a ver los sí. números. Existe la posibilidad de lo que dice. Ejercicio de la libertad se llama eso. Si alguien le aprueba una ley, ¿no es cierto?, que le permita hacer eso, está haciendo lo correcto. Gonzalo, pero No, si no está- coincidimos no está que haciendo una lo mala política pública ante la necesidad, ¿no te parece razonable sí. A mí es lo que me parece- que el no. gobierno siga ayudando? A mí me parece razonable extender la ayuda, ir transitando la ayuda hacia qué, hacia la creación de empleo. Pues la ayuda ya pasamos en la etapa de la cuarentena donde estábamos todos encerrados y lo que necesitamos ahora es recuperación de empleo, porque si no, esto de la ayuda va a durar lo que dura. Igual que los retiros de la AFP, que duraron, el efecto fue muy importante, pero muy de corto plazo. El 10% del ahorro duró un par de meses el alivio. Y aquí vamos por el segundo. Entonces, ninguno de esos caminos, ni la ayuda directa, ni los retiros de fondo de la AFP, van a poder suplir algo que es básico, que es la recuperación del empleo. Y a eso debiéramos estar abocados. Y para eso se creó un presupuesto para creación de empleo y todo, y resulta que eso también ha sido débil y ha sido demasiado discutido. ¿Y por qué y quiero retenerme en esto del 10% como una mala política pública? Porque nos estamos acostumbrando a los parches. Nuestra política se llena de parches. Esto es un parche más. Uno podrá decirle, mira, es que era necesario, pero era un parche. Y resulta que al lado tenemos la reforma de pensiones que se hace cargo de esta situación. Entonces yo preferiría, mira, ¿sabe? Vamos a la discusión a decirle, porque aquí, Pero, Gonzalo, ¿cómo recuperamos se paralizó esos fondos de pensiones? el ¿Cómo los gobierno recuperamos? En materia en relación al proyecto de modificación al sistema de pensiones, el gobierno decidió, digamos, adoptó y tomó la decisión de presentar indicaciones en relación a lo que venía en proceso aprobado desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el diálogo político con los parlamentarios de Chile Vamos, se empezó a generar un potpourri, es una cantidad de propuestas para ir resolviendo los requerimientos de cada parlamentario. Ahí no estaba esta visión global de un sistema de seguridad social y Sí, que el no punto, puede dar Alejandra, la es respuesta que general. para la y gente que ahí está en su estamos. casa ve que en enero se conversó, se estuvo a punto de aprobar esta reforma, podría haber estado pagando mejores pensiones desde marzo y quedó congelada. La política la puso en el congelador. Porque por lo No, que está tú bien, señalas, con la no razón puede que ser un quiera, pero parche. para efectos prácticos. Por lo que tú dices, para efectos no prácticos puede ser quedó un parche, congelada la Gonzalo. reforma de pensiones y lo que tenemos que recuperar es cómo las personas vuelven a recuperar su ahorro. A mí me preocupa mucho eso. Por ejemplo, si una persona se vio obligada a hacer un retiro del 10%,
o se ve obligada incluso a hacer eventualmente este segundo retiro, yo creo que esa persona, la reforma de pensiones le debiera permitir que el 6% íntegro vaya a su fondo de pensiones. ¿Por qué? O sea, porque si no, de la estamos libertad. condenando a tener una pensión. O sea, todo ese 6% para una persona que haga ese retiro debiera ir directo. Gonzalo, ¿no has Distinto es el pensado que esa distinto es el persona- caso que tenga una persona que no hizo el retiro porque no era necesario o porque no tenía las condiciones y todo. Silvia. Yo creo que eso es importante diferenciar, no en la salida, porque son los recursos de cada uno de los trabajadores, sí en la manera como se reintegra. Yo creo que ahí sí el Estado tiene derecho a decirle, ¿sabe qué? ¿Usted necesitaba o no necesitaba esta ayuda? Si usted me acredita que sí la necesitaba con urgencia, veamos el mecanismo, sea a través del 6%, sea a través de otro mecanismo, de recuperar Reintegración. esos Silvia fondos de Seguirre. pensiones. Mira, yo creo que la discusión de pensiones que hemos visto en el Congreso es el clásico ejemplo de lo que la ciudadanía está harta. Polarización absoluta entre derecha y izquierda. Y cuando miramos el resultado del plebiscito, ¿verdad?, del domingo, una amplísima mayoría, cerca del 80%, estaba de acuerdo no solamente con el apruebo, sino con quien tenía que redactar. Tú miras las encuestas, el 51% quiere cuenta individual, 33% prefiere un sistema mixto, 3% individual, 3% fondo solidario y solo un 12% fondo solidario. Entiendo que la oposición el día quiere que los 6 puntos vayan a un fondo solidario. Respecto de la AFP, ¿estatal o solo privada? El 78% de la gente dice que quiere elegir entre un ente estatal y un ente privado. Nuevamente ahí, no. Los 6 puntos tienen que ir exclusivamente hacia un ente estatal. Entonces, me parece a mí, 68% está de acuerdo con crear una FP estatal. Tenemos acuerdo en 3 puntos clave que podemos con ese material, construir un sistema, ¿verdad?, que sea justo. Y luego hay incluso acuerdo para subir el IVA o impuestos al Jamás, consumo. el IVA Jamás. Ok, Eso no hay o acuerdo impuestos al de ningún consumo. tipo. Bueno, acá por lo menos en las encuestas dicen eso, para fortalecer el pilar solidario. No sé, hay maneras de hacer esto, pero lo que yo veo es una polarización en el Congreso que nuevamente Así no que, representa a la ¿Sabes lo que pasa? Tienes razón, Silvia. Lo que pasa es que la mirada nuestra y la mirada del gobierno y la derecha sobre este tema, lamentablemente, es radicalmente distinta. Porque la propuesta que hicimos nosotros al gobierno crea un nuevo sistema de seguridad social. Crea un sistema. Crea un sistema. Y entonces el 6% no es una competencia si da para mi bolsillo no, es un nuevo sistema que te garantiza, de acuerdo a los números presentados, de ir resolviendo sustantivamente y gradualmente las mejores pensiones. Solo para hoy, no para el futuro. Bueno, Pero Porque una cosa la obvia Paula si Benavides, que es la 10% no técnica que alcanza, ayuda a la 6% oposición, tampoco. le entregó todos los datos a Todos Briones. hicieron todos los cálculos. Todos, y a la María José Saldívar. Pero la respuesta ha sido el desorden. Pasamos de la discusión 3 y 3, o 6 completos, a 2, 2 y 2. A alguna mente brillante se le ocurrió que para financiar las pensiones tenemos que subir el IVA. A propósito de regresividad. Pancho, mira, el mejor sistema de pensiones con este ranking que hacen en Australia es el sistema holandés, ¿ya? En segundo lugar, el sistema danés. El sistema holandés, que es uno de los mejores del mundo y que tiene cerca de un 75% de tasa de reemplazo, decidió el año pasado irse completamente al modelo chileno con capitalización individual y con AFPs privadas. Pero acá está la Con una diferencia. diferencia, ¿no? Acá está la diferencia. Ah, sí. ¿Cuánto pone ¿Cuánto se el ahorra? Estado, verdad, para lograr la tasa Y de te hablo de la reemplazo? otra Y la otra diferencia, variable, Bueno, la tasa de negociación colectiva. no, el y porcentaje, además el porcentaje de que, además cotización. de cargo del empleador. Si, aquí en Chile los empleadores no colocan cotización y eso no ocurre en el resto del mundo. Bueno, todas esas cosas. También, oye, vamos a ver si me dicen, pasamos al otro tema antes de ir a una pausa. Otra pausa. Sí, oye, vamos a... que viene. ¿Cómo? Está bien las pausas. Está ¿va? muy auspiciadores. ordenadito Base todo. material. Vamos a una pausa y volvemos a hablar sobre proceso constituyente que se inicia y cómo están las listas, cómo van a participar, cómo están las candidaturas, los bloques políticos. Espérenos un segundo aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Francisco Vidal, el proceso constituyente ya se inicia con candidaturas por lo pronto y también bastantes debates de ideas. Pero primero veamos las candidaturas, las listas. Tú has dicho varias veces que o van unidos o pierden en general. No, muy simple. No hay espacio para la lógica partidaria. Así de claro. Una sola lista de constituyente
ya sabemos que inédito y en buena hora la mitad son mujeres. Ojalá que se aprueben los escaños reservados para que el 10%, 15% sean de pueblo originario. Pero el desafío político para nosotros es una sola lista. Porque tiene una cosa clave. Los constituyentes se eligen como el sistema de parlamentario de diputados. Fórmula de tonto. Y en consecuencia, perdóname un ejemplo. En la última elección de diputados, la derecha fue en una sola lista. Sacó el 38% de los votos y tiene el 47% de los asientos. Le rindió mucho. Nosotros nos dimos un gustito. Fuimos en 3 listas. Sacamos el 62% de los votos y tenemos el 54% de los asientos. ¿Queremos repetir eso en la constituyente? Cuando tú hablas de una sola lista constituyente, toda la oposición, toda completa. La oposición, todos los partidos, pero para ir todos los partidos sacrificando la lógica partidaria. Pero es distinto que para ir a un parlamento donde se hacen políticas públicas, que ir a una constituyente donde hay ideas y hay gente del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana que tienen re pocas o muchas diferencias. Pero en tienen las un ideas. piso común. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, todos están por un Estado social de derecho, que sería la marca de la nueva Constitución. Gonzalo Miller. Sí, mira, más allá de la ingeniería electoral y cómo se maximiza o no los votos, lo que está claro es que lo único honesto es que a mí me parece que tiene un punto, Pancho, dice las listas tienen que ser las más amplias posible, siempre y cuando tengan unidad de propósito. Porque si no, en realidad es como una estafa piramidal, pues, Pancho, porque al final del día termináis metiendo gente adentro que no tiene nada que ver, que van a votar cosas distintas, que quieren cosas distintas, y terminan saliendo unos con los votos de otros. ¿Ah? O sea, porque alguien que vota por comunes va a ver que su voto le va a ayudar a salir, por ejemplo, a Alejandra Kraus. Y dice, ¿y qué tenemos en común? ¿Tenemos tanto en común? Porque si tenemos tanto en común, deberíamos estar en un pacto. No estamos en un pacto. No estamos solamente en pactos electorales, no en pactos políticos. Eso es lo que a la gente al final del día le causa un poquito de extrañeza. No, ese es el mandato que recibimos el domingo pasado nosotros. Yo creo que el domingo pasado lo que se vio es un sentimiento muy fuerte de esperanza respecto de un cambio profundo. Y eso es un mandato para todos los que vayan a participar del proceso constituyente. Por eso. Ahora, ¿cómo se construyen las listas? Yo creo que mientras estén de acuerdo, los que están adentro estén de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, no puede ir a la misma lista. Si el ejemplo es muy práctico. 9 personas se van a presentar por este distrito, que es Santiago Centro, Providencia, sí. San Joaquín, La Granja, ¿cierto? 9 personas. ¿Va a ir un DC? Porque al final todas las oposiciones Tengo un tremendo candidato. son 30 fuerzas políticas. Entonces, en este distrito, que es un distrito muy importante del país, ¿va a ir un DC? Las y los mejores ¿quién va a integrantes elegir? del partido. Alejandra y Silvia. Pero, ¿sabes, Gonzalo? Yo tengo la impresión que el mandato, al menos como lo hemos entendido muchos desde la oposición, a propósito de lo que Pancho plantea, esta vocación de unidad, es porque los partidos y los dirigentes políticos tienen que entender que en la lógica partidaria mediante la cual hemos elegido o hemos celebrado nuestros pactos, claramente, para esta vuelta no es posible. No es posible. Y por eso es un 80-20. Y nosotros debemos ser capaces de mirar. Ahora es un desafío tremendo. Es un desafío tremendo. Desde la lógica yo de la lo digo, ciudadanía, mucho más relevante que si los partidos se agrupan debemos a 3, llevar a 4, a los mejores. es si le va a abrir la puerta a los independientes. Debemos, Gonzalo, llevar Porque si no le abre la puerta a los independientes, ahí sí que no estás Pero, escuchando el mandato que te están haciendo. Gonzalo, si el desafío es tremendamente complejo, porque tenemos los independientes, que quiero clarificar, no quiero más que me hablen de independientes así nomás, porque al final muchos lo único que tienen es ser no militante, lo cual no significa necesariamente independiente. ¿Y qué va a hacer? Pero, espérate, yo quiero ir a lo esencial. Quiero ir a lo esencial. Es que los partidos políticos y los dirigentes políticos deben ser capaces de mirar y revincularse con la ciudadanía de manera distinta. Silvia. Algo esencial. Silvia Seguirre. A mí me pasa que si uno mira el resultado electoral, claro, yo entiendo a Pancho Vidal desde el punto de vista de los partidos, ¿verdad? No, que de salen los con contenidos. la calculadora electoral y dicen, oye, si no vamos juntos, acá nos van a pasar la planadora. Pero desde la ciudadanía, y yo me pongo ahí porque he estado mucho tiempo allá y no pertenezco a ningún partido político, yo pienso, Pancho,
¿Tú querías hacer alianza con gente que no cree en la democracia? Porque yo, si veo a la derecha y que va unida con Jack, con José Antonio Kast, por ejemplo, a mí no me gusta esa alianza. A mí como ciudadana yo digo, yo no quiero votar por una lista donde mi voto, aunque yo vote por alguien del otro lado, de Evópoli, por decirte, un independiente que vaya por Evópoli, si ese voto le va a sumar al final a este que va en esta Pero coalición. míralo de otra No me manera. gusta. Sí. Y entonces lo que te pregunto a ti, ¿tienes que obligatoriamente incluir a fuerzas que uno duda de su calidad democrática? No, mira, el punto es el siguiente. El mandato que yo lo percibo del domingo pasado es que la gente quiere una nueva constitución. Y quiere que lo elige, la redacte una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para hacer transformaciones sustantivas. Y para hacer transformaciones sustantivas, como es crear un Estado social de derecho, tienes que tener la mayoría, pues. Pero está... Pero Bueno, además, pausa. ¿quién ha dicho que esa lista no va a ser a partir del contenido? Usted calma, pausa y volvemos en Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional y llegó un momento muy especial porque tenemos que despedir a dos de nuestros miembros históricos. Están mucho antes que llegue yo por lo pronto, así que les dejo la palabra a ustedes como dueños de casa. Francisco Vidal y Gonzalo Miller, ¿qué me dice usted? Nos dejan hoy. Bueno, yo lo dejo porque me parece correcto que si alguien como yo quiere ser candidato a los octavos de final, no me parece correcto que yo esté sentado aquí todos los domingos y mis competidores democráticos no lo estén. Entonces me parece que es una decisión correcta. Bueno, te queremos agradecer. Además yo estuve aquí, no sé, como 8 años, 9 años, ¿No eran 12? o algo así. Como En lo 7 que me años. compete representando, ¿cierto?, a la audiencia y al canal y a todos los que trabajaron antes en otras versiones de Estado Nacional, agradecerte siempre por... Yo voy a definirlo en una sola palabra, fair play. Sí. Así que fair play. Creo que eso define la acción tuya en lo que me ha tocado. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Francisco Matías. Vidal, mucha suerte en todo lo que viene. Y yo creo que también fair play define mucho de lo que Gonzalo Miller representa en esta mesa. Así que yo realmente siento mucho también tu partido. Es el decano, ¿eh? ¿Es el decano? Se va el decano y el vicedecano. Mira, Es una decisión, yo debo reconocer que en lo personal muy difícil. Me demoré casi un año en tomarla. Pero de cerrar un ciclo, yo creo que hace bien también. Estuve 11 años aquí en Estado Nacional, así que me tocó en múltiples oportunidades, en distintos gobiernos, oposiciones, mantener este espacio que es tan valioso, al que yo le doy las gracias, no solo por participar acá, me permitió poder debatir, escuchar, entender las miradas distintas que hay en la política, que hay en la sociedad, como gente que puede querer cosas, que puede querer lo mejor para su país, pero quererlo de maneras distintas. Y conservarlo, como en el rol que tiene la televisión pública, darle las gracias a la gente que en su casa muchas veces debate también, reproduce los debates que hay aquí. ¿Cuántas veces me he topado con mucha gente en distintos lugares de Chile y dice, oye, yo con usted debato también y a veces le encuentro razón, a veces Sáquale no. la cresta a Vidal, te dice. No, y a veces le encuentro razón y a veces no, y debate. Porque nuestra ciudadanía, por lo menos, y sobre todo la audiencia de Estado Nacional, quiere eso. Quiere que haya debate, quiere nutrirse ellos de las visiones distintas, de los argumentos que se entregan en este panel. Y yo creo que para mí me significó 11 años de crecer, de compartir con muchos compañeros panelistas, muchos periodistas, un equipo de prensa de lujo como el que tiene TVN. Así que le doy las gracias no solo a la dirección, al canal y de verdad de las decisiones más difíciles, pero yo creo que la hago con un sentido también de ciclos. Yo creo que también es bueno desafiarse. Yo voy a iniciar una etapa nueva y creo que en esa etapa nueva me llevo en el corazón lo que aprendí aquí, la gente que conocí, adelante cámara, detrás de cámara, dentro del equipo TVN. Y si hay un lugar, creo yo, donde el rol público de este canal se cumple, Es este. en este programa. Sí, pues. Así que En un este abrazo. también. Gracias por todo, Matías. Francisco y Gonzalo, a los dos, muchísimas gracias. Y Éxito a ambos. sí, Alejandra Bueno, en y una de Silvia, esas volvemos. veremos cómo le va en las primarias. Alejandra Ground, Silvia Seguirre, también a ustedes por estar esta noche con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias por venir.